Bueno, buenas tardes, sean bienvenidos a su podcast Los Minados. El tema de hoy será la cristiada, principalmente en la película del mismo nombre, una película hecha en el 2012, dirigida por Dean Wright y pues protagonizada por Andy García, Rubén Blades, Leva Longoria, entre muchos otros Star Talents, ¿no? Y bueno, pues no queda más que presentar a las demás participantes. Angélica, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Pues sí, gracias por escucharnos de nuevo. Como ya mencionaba mi compañero, hoy vamos a hacer como una tipo comparativa entre la película La Cristiada y pues lo que realmente pasó, ¿no? Le paso la palabra a mi compañera Alessandra. Hola, ¿cómo estás? Hola Angélica, bien, gracias. Espero que nuestros oyentes también estén bien. Gracias por haberme invitado y sí, es una comparativa bastante necesaria, ¿no? En este caso. Interesante también. Bastante interesante, más que nada, pues la cristiada es muy desconocida para muchos por lo que hemos visto pues a lo largo de nuestra carrera y de la pues, escuela. Sí, vida estudiantil, por así decirlo, desde primaria solamente nos mencionan la cristiada, pero nunca nos mencionan qué es la cristiada. Ni dónde pasó. Y bueno, creo que al menos nosotros aquí por vivir en Jalisco es algo que es obligatorio porque muchas de las batallas y de los acontecimientos pasaron aquí en el estado. Entonces, o sea, por ejemplo, si mucha gente no tiene la idea, creo que la gente que más o menos va a tener la idea, pues es la que está muy allegada a la iglesia y que a lo mejor es todavía como de, ay, los mártires, sí, lo sabemos por la iglesia católica. Y pues bueno, también sirve, si bien la película no está tan apegada a los hechos, creo que sirve como una buena representación, un buen ejemplo pues de lo que fue la guerra cristera, pero pues es lo que nos trae aquí precisamente, compararlo lo que es la película con los hechos reales. Los hechos reales, sí. Y comenzando con que la película está basada principalmente o tomando como personaje principal a Enrique Gorostieta. Sí, pues sí, en la película digamos que es como nuestro personaje principal y en el que digamos que nos va a llevar como a lo largo de toda la película, ¿no? Y se van presentando otros personajes, por ejemplo, como Plutarco Elías Calles, que bueno, a mi parecer, no sé ustedes cómo lo hayan visto, pero siento que la actitud o el lenguaje que le ponen a Plutarco, muy déspota, pero... O sea, sí que también no era un pan de Dios, Plutarco, pero siento que el lenguaje que le ponen es como muy... Ay, Simón, carnal, ¿no? Es como de... Ay, sí. Yo diría que por lo mismo de que es una película lo pusieron tal cual como un villano, porque incluso en cómo se refiere como a la gente, es como esos indios. Ajá. Bueno, sí lo son, pero les dice muy feo. Sí. Entonces... Que pues, también no sé si tenga que ver el hecho de que, bueno, hay que recordar que la película es grabada en inglés, entonces el doblaje es ya en español, a lo mejor, y hemos notado que mucho del doblaje que se hace con actores de doblaje a lo mejor español, mexicano, pues sí utilizan un poquito ya más como la jerga mexicana, entonces no sé si también sea por eso. Pues más bien aquí toman en cuenta que el doblaje no es mexicano, es venezolano. ¡Oh, demonios! Y considero que posiblemente eso fue lo que hace que los personajes se vean más exagerados en su forma de expresarse. Ajá. Que como por querer acomodar tal vez un lenguaje estereotipado, un acento, sí, no logra captar la esencia que se tiene, que es algo raro, pues siendo una película mexicana, tomando en cuenta que se haya hecho un doblaje venezolano. No, una película basada en una historia mexicana. Es que en sí es una película mexicana, se considera... o pues, sea, sí, financiada por gringos, pero se considera una película mexicana. Que sí, y creo que sí se nota mucho esta influencia de Estados Unidos, porque en las pocas escenas donde sale, por ejemplo, el presidente o este embajador Dwight, que sí lo ponen igual siempre como un personaje muy recto, muy correcto, él no lo ponen como que él nunca pues cometió nada malo, entonces sí se nota también como esta influencia estadounidense de siempre pues mostrarse como los buenos, ¿no? Entonces pues sí, creo que sería importante también mencionar, por ejemplo, el personaje de Anacleto. Creo que sí es interesante cómo lo introduce,
pero no sé, siento que es un personaje muy plano para lo que él hizo. Entonces, a mí, bueno, al menos a mí en lo personal me hubiera gustado que sí se enfocaran un poquito más en él. Bueno, creo que otro de los personajes interesantes también es Victoriano Ramírez, el que lo conocemos como el 14. Creo que también fue uno, bueno, sí, dentro de la película me gustó mucho cómo lo representaron. Pero y sí, aparte lo meten en un momento clave, ¿no? O sea, ajá, cuando como una mera trama a la mitad para... y cómo lo presentan, ¿no? Justo cuando acaban de asesinar a un padre en una iglesia y él llega como el Salvador y porque lo acaban de colgar. de colgar, ajá, y pues llega y lo suelta, ¿no? Entonces sí te lo presentan o presentan creo que a la mayoría de los cristeros pues como unos héroes, ¿no? Que a los ojos creo que de la mayoría de la persona pues iban a quedar así. Pero, bueno, retomando un poco al 14, considero que lo retoman o lo plantean así como un héroe, pero también no queda tan alejado por la forma en la que estaba representado en la vida real, ¿no? uh-huh. Como esa leyenda del 14 o sea, que va muy de acuerdo la presentación en la película a lo que a la imagen que se tiene del 14. Sí. Bueno, a nivel del pueblo, ¿no? Porque, Ajá. a nivel así como de la sociedad, de la comunidad, el 14 sí es como un... como un una Robin máxima, Hood, ¿no? ajá. Algo así. Sí, pongamos un Robin Hood. Pero pues ya así para el gobierno, pues sí es un bandido, entonces Ajá. creo que logran poner esta dualidad en la película perfectamente. Además de que creo que también tomaron lo que se podría decir como una tipo leyenda de él, que es por lo que le dan el nombre del 14, ¿no? Y creo que lo representan pues como muy curioso, ¿no? De cómo está él escondido en la noche y de repente llegan 14 soldados del ejército mexicano a buscarlo y cómo, o sea, uno a uno los mata y a él no le hace nada. Y al día siguiente llegan sus compañeros y sus como compañeros si nada. pisteros y hay ¿cuántos acá? 4. ¿Y cuántos acá? 4. En total 14. Y de ahí cómo surge el nombre del 14. Otro de los personajes Magia que del también cine. sí, otro de los personajes que también mencionan y creo que es también como uno de los principales es José Reyes Vega, el que también se conoció como el Padre Vega. Ah, sí. No sé ustedes cómo vieron el desarrollo del personaje. Pues siento que lo plantean directamente, o sea, no tan como en dos partes, ¿no? El padre sigue su Uh-huh. pues su Su fe, profesión, ¿no? uh-huh. Ajá, su profesión y fe, pero ocurre un suceso que hace que se moleste y cambie su idea completamente, ¿no? Siento que fue muy abrupto su cambio, ¿no? Dentro de la película, no muestran como ese impulso por querer pelear por sus derechos, o más bien su Pues querer libertad de expresión, defender su fe. Sino que fue un suceso muy en concreto, que fue que mataron a su hermano. A su hermano. Y a partir de ahí ya es cuando se convierte en un pues antihéroe, por así decirlo. Y sí. Un rebelde, ¿no? Como, ajá, Por sí, decirlo de alguna forma. y se supone que ahí hasta lo mencionan como en la película que Gorostieta le pregunta que por qué, que si él está peleando por venganza, pues que está equivocado, ¿no? Porque realmente la lucha es, lo que buscan es para buscar como su libertad. Que de cierta manera, y ya una comparativa, por ejemplo, en la ocasión en la que pasa que matan a su hermano, pues realmente no sucede así. Solo en la película supongo que para mostrar este cambio en el personaje introdujeron a su hermano, que realmente no pasa así, que es cuando hacen el asalto en el tren en la barca el 19 de abril de 1927. Entonces, pues ahí ya tenemos como una disruptiva en la que no coinciden cosas, porque aparte el personaje que acompañaba al Padre Vega era el 14, era su compañero en ese asalto. Entonces, pues sí, ahí vemos cómo el director o cómo la película busca mostrarnos Incluso ponen al principio como un roce, ¿no? Entre ellos, así sí, como, o sea, como que no se como quería. que no quería tomar órdenes y esto. Y... Al 14, por ejemplo, y sí lo muestran como, ay, el rebelde que no quiere a Gorostieta, y que, ay, no, déjame, porque vienes tú a quererme dar órdenes. Claro. Y en realidad los dos tenían, pues, altos cargos, y obviamente Gorostieta, pues, ya era, pues, como una
máxima porque era un general, había sido un general de la revolución, entonces pues sí, por eso digamos que se le dio cierta importancia y cierto respeto, pero el 14 también pues libró grandes batallas. Entonces, sí, siento que eso sí no logran en la película mostrarlo como los logros que sí hizo él, solo como cuando la cajeteaba, ¿no? Y también, pues creo que otro de los personajes y también muy importante y que al final, pues a lo mejor a muchas personas les va a lograr o les logró causar, conmoción, es este personaje, José Sánchez del Río, el niño que lo muestran primero como un rebelde, ¿no? Así como inicia la película, golpeando al padre, como esta transformación de, ya va a ser niño bueno, ya va a ser monaguillo, y después... no, aprendiz de monaguillo, Aprendiz ¿no? de Y cómo monaguillo. decide unirse a las tropas porque él vio cuando matan al padre y todo Ajá, entonces es como muy curioso cómo trataron de hilar la historia de él, porque pues él realmente se va o quiere ir a la lucha armada por sus hermanos, él tenía hermanos, no porque vio que mataran a un padre. Entonces, esta relación que ponen entre él y Gorostieta, pues realmente nunca existe. Pero como mencionábamos, fue necesaria para darle... Para la película. Ajá, para darle una emoción, Historia. un sentir a la historia y que al final dijéramos, ay, pobrecita de Gorostita, le mataron al niño.